con lo que es la parte de combinatoria propiamente dicha del curso. Lo vamos a arrancar ahora y no va a terminar antes del primer parcial. O sea, lo que es combinatoria va a seguir después del parcial. Pero combinatoria, digamos, es un área enorme de la matemática. Para que se hagan una idea, no existen matemáticos que sean expertos en combinatoria, digamos. Así como no existen matemáticos que sean expertos en cálculo. Porque, digamos, es tan grande que tenés muchísimas subáreas grandes en sí mismas que tenés gente que se especializa en cada una de ellas. Nosotros vamos a ver, dentro de todo, conceptos que son bastante fáciles de enunciar, la mayoría, algunos un poquito más complejos, pero son todo cosas que la mayoría se puede enunciar muy fácil, entender muy fácil la idea. Otros, una vez que tengamos un poquito más de nociones de conteo, con un poco más sutileza se enuncian, pero van a ver que los problemas que resolvemos con ellos no son nada fáciles, son de hecho bastante difíciles. Entonces, yo insisto, cuando yo cursé esta materia, que tal, en su momento se llamaba Discreta 1, eh, para mí esta fue la materia más difícil de toda la carrera, por este tema, justamente, por combinatoria. Y lo que me pasaba a mí era que yo hacía un ejercicio de combinatoria de 5 formas distintas y me daba 5 resultados distintos. Y nunca sabía cuál era el correcto si es que alguno lo era. Entonces, es muy importante que, uno, hagan todos los ejercicios, porque cada ejercicio les enseña algo nuevo. Si hacen la mitad de los ejercicios, están completamente regalados. Si hacen 80% de los ejercicios, están bastante regalados. Si hacen el 100% de los ejercicios, van bien. No es que están cómodos tampoco. Entonces, uno, hacer todos los ejercicios. Dos, discutir en grupo y pensar en grupo los ejercicios, porque distintas personas los piensan de distinta forma, tienen distintas ideas, y eso es muy importante para estos problemas, porque ya les digo, o sea, son muy difíciles y no se les va a ocurrir solo la solución a todos. Entonces, de a grupos de 3 4 van a ver que es mucho más dinámico. Y por último, otra cosa que les tengo asistiendo de que arrancó el curso, tienen que venir y mostrarnos a los docentes lo que hicieron. Porque como yo le decía, yo lo hacía de 5 formas distintas y me da 5 cosas distintas. Usted capaz que lo resuelven de una forma sola y dicen, ya lo resolví. Y de repente eso está mal. Entonces, es igual o peor que no haberlo hecho porque te quedas convencido de que lo hiciste y después vas al parcial y lo haces igual y como estaba mal, contestas mal. Después, una, una advertencia sobre esto. Así como yo les digo que digamos, los ejercicios son difíciles y yo cuando era estudiante me costaba pila y los hacía mal, en los foros, en internet, como en Mass Stack Exchange o digamos, cualquier lado que ustedes busquen, hay mucha gente resolviéndolos mal. ¿Y qué es de quién se alimenta de todos esos foros? Todos los modelos de inteligencia artificial que están de moda hoy en día, ¿no? Como ChatGPT o Claude o Grok, etc. Entonces, ojito con preguntarle a esos modelos y tomarlo como palabra santa, porque tiran mucha fruta, ¿no? O sea, para este tipo de problemas andan verdaderamente mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estoy diciendo si se trancan no lo usan. Estoy diciendo si se trancan y lo usan, lean, o sea, pídanle que les explique qué es lo que hace y léanlo con atención, no se lo crean, ¿no? O sea, léanlo como si fuera un compañero de ustedes, se les está diciendo y escuchen de forma escéptica. Bueno, entonces, dicho todo eso, arranquemos.
Y bueno, si preguntas hasta acá, obviamente me van diciendo. Voy a dejar esto acá, así tengo el chat. Esto, no, no me deja sacar esto. No, ah. Bien, entonces, axiomas. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en la primera parte del curso nosotros estuvimos viendo los esquemas de inducción, inducción simple, inducción fuerte, y el principio de buena orden, que les estuvimos trabajando como axiomas, es decir, afirmaciones que tomamos como válidas sin demostrarlas, a partir de las cuales demostramos otras afirmaciones. Entonces nosotros en conteo también vamos a partir de dos axiomas en particular, y a partir de eso vamos a construir todas las otras herramientas. Estos dos axiomas son la regla de la suma y la regla del producto. ¿Tá? Entonces, regla de la suma. Bueno, voy a copiarlo de las notas más fácil, que ya está escrito prolijo ahí. Bien, entonces, dice, regla de la suma. Si ves dos conjuntos disjuntos y finitos, entonces el cardinal de la unión es la suma de los cardinales. ¿Ah? En criollo, si los elementos de un conjunto C se pueden separar en dos tipos de elementos, ¿no? De tipo A y tipo B. O sea, todo elemento o es de tipo A o es de tipo B. O sea, eso se llama que sea una clasificación exhaustiva. Y no hay elementos que sean de ambos tipos, o sea, una clasificación exclusiva. Todo elemento es de tipo A o B, y si es de tipo A, no es de tipo B. Si hay A minúscula elemento de tipo A y B minúscula elemento de tipo B, entonces la cantidad de elementos es A minúscula más B minúscula. Bien, entonces, por ejemplo, yo el año pasado estuve yendo a dar clase de discreta 1, justamente de esta materia, a Colonia, a un, a un centro regional de Lovelar, y daba clase
a las 14 creo que era, que tenía la clase. Entonces, yo tenía 3 horas de viaje en ómnibus y tenía que almorzar antes de llegar. Entonces, ponele que tenía que llegar como tarde a las 12, cosa que me diera tiempo de ir a algún lugar, sentarme, pedir la comida, que llegara, comer tranquilo e irme a dar la clase. Entonces, tenía que llegar a las 12, tenía 3 horas de viaje, que a veces tenía un poquito más, a veces en 2 horas 50 llegaba, pero a veces 3 horas 5. Y el primer ómnibus del día salía 6 menos cuarto, ¿no? Entonces tenía un horario, les muestro acá. Ómnibus, Montevideo, Colonia. Claro, tengo que buscar para mañana porque hoy me va a mostrar los horarios desde hoy. Ah, a las 5 sale el primero. Está, entonces, hora de llegada tiene que ser antes de las 12. O sea, me sirven hasta este que supuestamente llega a 11:50 porque justo es directo. Entonces, si se fijan, yo puedo elegir viajar entre COT o Turil. Son las dos empresas que tienen la línea Montevideo-Colonia. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos horarios hay que lleguen antes de las 12 de Montevideo-Colonia de COT? Bueno, tengo uno, 2, 3, 4. ¿Y cuántos hay de Turil? Tengo uno, 2, 3, 4 también. Bien. Si voy en COT, evidentemente no voy en Turil. Si voy en Turil, evidentemente no voy en COT. Pero tengo que ir o en COT o en Turil. No, no hay más empresas que me lleven. Yo intenté averiguar en su momento Buquebus, que parecían más cómodos, pero no te venden el pasaje de ómnibus solo a Colonia. O sea, el ómnibus ese es solo para la gente que viaja a Buenos Aires, que después se toma el buque, ¿no? No te venden solo la parte del bus, en Buquebus. Eh, entonces está, si tengo que ir o en Coto o en Turí, y evidentemente si voy en uno no voy en el otro, no me tomo los dos, tengo 4 formas de ir en Coto y 4 formas de ir en Turil, en total tengo 8 horarios de ómnibus que puedo elegir. Y no me los llegué a tomar todos, pero tomé como 6 distintos. Porque algunos días iba a comer a lugares que tardan más, otro día tardan menos. Algún día tenía que tomar parcial, entonces tenía que estar mucho antes, porque el parcial empezaba a las 12, teníamos que estar a las 11 para prepararlo, y había que comer antes, etcétera, etcétera. Igual trataba de viajar en COD porque los de Turil eran re incómodos. Bueno, eh, ¿se entendió la regla de la suma? ¿Cómo estamos? Se entendió, sí. Vieron que pueden poner un... ¿Dónde está? Acá, un versito aunque sea.
Bien, fácil y efectivo. Bueno, y después tenemos la regla del producto. Bueno, comentario nomás, regla de suma generalizada, es una pavada esto, ¿no? Pero si en vez de separar en dos opciones, separas en n opciones, lo mismo, ¿no? O sea, si tenés que elegir una y solo una, para elegir alguna de las n opciones, y si elegís una, no elegís ninguna de las otras, sumás la cantidad de opciones de cada una, ¿no? No, no, o sea, no estoy diciendo nada complejo ni descabellado. Bueno, esta la voy a dejar acá por ahora. Voy a ir con esta. Bien, regla del producto. Dice, si un procedimiento se puede descomponer en dos etapas, ¿tá? Que hay que hacerlas en determinado orden, primera y segunda, tengo n formas de concluir la primera etapa, pero independientemente de la forma en la que concluye la primera etapa, siempre voy a tener la misma cantidad m de forma de hacer la segunda etapa. Entonces el procedimiento se puede hacer de n por m formas. Entonces volvamos al año pasado cuando iba a Colonia. Yo tenía que dar la clase, pongámosle, de 2 a 3 y media. En realidad, creo que era de 2 y media a 4, pero bueno. Pongamos que de 2 a 3 y media. Entonces, ya dijimos que tenía 8 formas de elegir el ómnibus de ida, ¿no? Porque tenía que llegar antes de las 12. Yo, después de la clase, como tenía 3 horas de viaje a la vuelta y llegaba de noche, aprovechaba y merendaba. Aparte de que tal, ¿no? O sea, eh, ir a esta colonia me consumía todo el día y no es que me pagaran mucho por ir hasta allá. Tipo, me pagaban por ir a dar una clase presencial por semana más una virtual por semana como esta, me pagaban lo mismo que si era dos grupos acá, como si era dos grupos virtuales acá. Y me consumía mucho más horas porque tal, tenía que ir hasta allá, obviamente. Eran 3 horas de viaje de ida, 3 horas de vuelta, más, o sea, ir hasta la terminal, estar un rato antes del ómnibus, porque no, si lo perdés se va y tal, no te devuelven el pasaje ni nada. Eh, los gastos me los pagaban después de que los pagaba yo, no, ni siquiera es que me lo daban por adelantado. Entonces, evidentemente, los viáticos, o sea, la alimentación mientras estaba allá, era parte de lo que me estaban pagando. Obviamente aprovechaba a merendar. Que merendar era comprarme una milanesa al pan en la estación de servicio, pero acá estaban grandes y ricas las milanesas. Y necesito llegar unos minutos antes a la terminal, justamente para cruzar enfrente a la estación de servicio y comprarme la milanesa. Bueno, cuestión que si la clase termina a 2 y media, yo me iba caminando desde la clase a la terminal, eran como 4 kilómetros, pero iba todo por la Rambla,
que estaba divino. Entonces, 3:30, eran unos 40 minutos, me llevaba más o menos, iba caminando despacito, me sentaba 5 minutos en la Rambla. Ponele que 4 menos cuarto llego a la estación, unos 15 minutos para, por las dudas que hubiera gente en la caja, hacer la fila, no sé qué. A partir de las 5 puedo volar. Y después hay otro tema que si yo llegaba después de 11:30 a Tres Cruces, ya no pasaban ómnibus, tipo de Tres Cruces a mi casa, que tenía el 163 y el 526. Y ahí tenía que pagar un taxi porque Tres Cruces, de Tres Cruces a mi casa es lleno de malandros. Y iba con la computadora, todo, tipo, no me iba a regalar. Entonces, tenía que tomar un ómnibus para la vuelta, que saliera después de las 5 y llegara antes de 11:30. Así que son de acá para abajo y que lleguen antes de 11:30, o sea, hasta este. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenía 8 para la ida y 7 para la vuelta. Fíjense que yo, independientemente de qué ómnibus use para ir, tengo que estar para el horario de la clase, dar la clase, merendar y volver. Entonces, no me cambia a qué hora llegué para la hora que devuelvo. Si yo llego antes, no es que me puedo ir antes. Y si llego después, no es que me tengo que ir más tarde. ¿Sí? Independientemente de las 8 opciones que yo use para ir, tengo siempre las mismas 7 opciones para volver. ¿Se entiende? Entonces, en total, cuando yo el día anterior iba a comprar los pasajes para ese día, o 2 días antes, yo iba a comprar los pasajes, ¿cuántas opciones tenía? Tenía 8 por 7, ¿no? 8 por cada una de las 8 opciones que tenía para ir, tenía 7 para volver. Este es un caso en el que, independientemente de la opción que yo elija en la primera etapa, el conjunto de opciones que hay en la segunda etapa es el mismo. Tengo los mismos 7 pasajes que puedo comprar. Hay otros casos, otros problemas, en los que no es el mismo el conjunto de opciones que tenés, pero sí los conjuntos que tenés, por más que van cambiando, tienen la misma cantidad de elementos. Y eso es lo importante en la regla del producto. Lo importante no es que las opciones sean las mismas, lo importante es que tengas la misma cantidad de opciones. Entonces, vamos a ver si encontramos algún ejemplo de eso. Entonces, vamos con... y obviamente, ¿no? Esto es para 2 etapas, para n etapas es lo mismo, ¿no? Si es n etapas, tal que la cantidad de opciones que tenés en cada una no depende de la elección que hayas hecho en la etapa anterior, entonces multiplicás la cantidad de elecciones de cada etapa. Eh,
Ejercicio 1. El alfabeto castellano consta de 5 vocales y 22 consonantes. ¿Cuántas palabras de 6 letras se pueden formar con o sin sentido usando el alfabeto castellano con la única restricción de que la palabra no tenga dos consonantes ni dos vocales contiguas? O sea, no puedo repetir dos veces seguidas consonante ni vocal. Entonces, caso 1. O sea, yo lo que digo es, la primera letra tiene que ser vocal o consonante. Y si es una, no es la otra. ¿Sí? O sea, que estamos en las hipótesis de la regla de la suma. Son casos exhaustivos y excluyentes. Si es vocal, fíjense que tenemos primera letra vocal, y como no puede haber dos vocales seguidas, la siguiente tiene que ser consonante. Como no puede haber dos consonantes seguidas, la siguiente tiene que ser vocal. Y así voy alternando hasta que llego a las 6 letras. Entonces, ¿de cuántas formas se puede hacer esto? Bueno, vocales, tengo 5. Independientemente de la vocal que elija, voy a tener 22 consonantes. Y así 3 veces, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Ok. Y si la primera es consonante, bueno, es parecido, ¿no? O sea, tengo una consonante al principio, después sí o sí tiene que ser vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Entonces acá tengo, para la primera, 22 opciones porque hay 22 consonantes, 5 para la vocal y así. Entonces, en total, como son la misma cantidad, está multiplicado por 2. Me quedó esa cantidad de palabras. Que no voy a calcular cuánto es, pero está, digamos, está ahí el número. Está resuelto el problema. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Observaciones? No, por ahora todo claro. Bien.
Bueno, una contraseña consta de 5 caracteres, cada uno de los cuales puede ser una letra del alfabeto o un dígito decimal, o sea, que van del 0 al 9. Tengo 10 opciones de dígitos. ¿Cuántas contraseñas distintas pueden formarse si la contraseña debe contener al menos una letra? Entonces, eh, esto quiero que lo piensen y me empiecen a tirar ideas, porque parece muy fácil y tiene trampa. ¿Tá? Pero es muy importante que se den contra la trampa ustedes y que no se los spoilee yo de una, porque ahí se van a dar cuenta de por qué esto no es tan fácil. A ver cuáles serían los casos posibles. Necesita mínimo una letra. Pueden haber dos, tres, cuatro, cinco. Cada posibilidad son las posiciones posibles. O sea, vos decís, todavía vos tus casos son si la letra que hay sí o sí está en la primera posición, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta. Y vos, Gonzalo, decís también pueden haber más letras. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué se complica? Lo puedes hacer una letra en el primero y otra en el segundo. Una en el primero y otra en el tercero. Pero, ¿por qué eso no está contemplado en lo que dice todavía? Cuando ustedes cuentan en general, pueden haber dos tipos de problemas. O que están contando de menos o que están contando de más. Y les van a pasar ambos. Sí, pero los casos lo dividís porque en una posición X no importa cuál sea una letra y luego en el resto sería una letra o dígito. En el caso de todavía, por lo que entendí, solo hay una letra que va cambiando de posición. No, lo que está diciendo él es en tal posición seguro hay una letra. Eso es un caso. Yo estoy de acuerdo en que los casos son exhaustivos, los que plantea Tobías. O sea, como tiene que haber por lo menos una letra, seguro que hay una letra o en la primera, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta posición, en alguna seguro. La pregunta es, ¿son excluyentes?
Porque fíjense esto. Esta contraseña, bueno, justo son O por las dudas, no son números. Esta contraseña entra en el caso de que hay una letra en el primer carácter, pero también entra en el caso de que hay una letra en el segundo carácter. Y entra en el caso en que hay una letra en el tercer carácter. Entonces la estás contando 5 veces a la misma contraseña. ¿Te das cuenta? Ahí estás contando de más. Y si yo no te lo decía, complicado que te dieras cuenta porque de hecho ya estabas empezando a tirar números porque estabas convencido de que salía por ahí. Ah, y esto me pasó 18.000 veces, ¿no? Y me puede volver a pasar en lo que queda de curso. Pero, o sea, a modo de ejemplo para que vean el tipo de problemas que surgen cuando uno empieza a pensar en una solución de estas cosas. Permutaciones. El tema con las permutaciones es que no admiten repetidos. Y acá los caracteres se pueden repetir. Pero igualmente, o sea, las permutaciones son una consecuencia de la regla del producto, así que tendríamos que poder pensarlo con la regla del producto si lo querés resolver con permutaciones. Pero igual, o sea, Gonzalo, vos habías empezado a desarrollar una idea que no era la de Tobías. No sé por qué la abandonaste. ¿Te animás a explicar por dónde iba igual? Así mientras vos lo pensás, los demás también lo pueden pensar. No, no precisas permutaciones en realidad. Ojo, ahí ya te paro en seco con una patada en el pecho. Cualquier cosa que vos puedas llegar a recordar de haber hecho de combinatoria en el liceo, empezá por olvidarla porque no te va a servir para nada. O sea, todos los problemas que viste en el liceo estaban hechos para que salieran con una aplicación muy chota de una herramienta concreta. Y todos los problemas
que vamos a ver acá son problemas difíciles que están pensados para pensar, para separarlos en partes y las partes recién ver qué herramienta le puedes aplicar a cada uno. Entonces, si vos lees un problema y tu primer instinto es tratar de compararlo con otro problema que viste en el liceo y resolverlo con una sola herramienta, haz mal. O sea, se te va a complicar mucho, porque no están pensados para resolverse así y no van a salir así. Son mucho más complejos. Bueno, entonces te cambio lo que te digo. ¿Qué sería este tipo de problemas? Te entiendo, Gonzalo. Eh, Está bien. El tema es, ahí tenés mucho más de 5 casos, ¿no? Porque básicamente tus casos son quiénes son letras y quiénes son números. No, no, pero nunca dice que no se pueden repetir. No, no tenés que escribir las que usaste. Justamente, en este ejemplo se repite la misma letra 5 veces. O sea, una mejor idea capaz que puede ser que los casos sean cuántos de los 5 caracteres son letras. Si uno es una letra, si dos de ellos son letras, si tres son letras. Bien. Entonces, eh, vamos a ponerle. No sé qué pintó que se me desconectó. Habían escrito algo y se me borró el chat. Lo último que escribieron. Ok. Bueno, entonces yo decía, de los 5 caracteres, entre uno y 5 de ellos tienen que ser letras. Entonces, los casos podrían ser, ¿cuántos de los 5 son letras? Piense que ahora sí, o sea, seguro que es entre uno y 5, o sea, son exhaustivos,
Pero además, si tengo 3 letras, no tengo 5. O sea, si tengo exactamente 3 letras, no puedo tener exactamente 5 letras. Ahora sí son excluyentes. Entonces, por lo menos tengo un avance que es, pude separar en casos que estén en la hipótesis la regla de la suma. Tengo que ir ahora cómo hago para resolver cada uno de esos casos, ¿no? Pero por lo menos pude aplicar correctamente la regla de la suma, que es más de lo que habíamos logrado hasta ahora. Entonces, una letra. Primero tengo que elegir en qué posición va a ir la letra, ¿no? Y ahora, una vez que elegí la posición, ¿cuántas opciones tengo para la letra? ¿Qué letra puede ir? Tengo 27, ¿no? Ahí va. 5 posiciones posibles, 27 letras. Entonces, imagínense que lo pongo en la tercera posición. Me queda número, número, la letra, número, número. Ahora, fíjense que independientemente de la posición en la que haya puesto la letra y de la letra que haya elegido, yo puedo pensar a los otros 4 números como si no estuviera la letra. O sea, si yo ya sé dónde va la letra y qué letra va, los otros 4 números los puedo pensar aparte. Y qué 4 números pongo ahí y en qué orden es completamente independiente de dónde va a ir la letra y qué letra elijo. O sea, lo que quiero decir es, en todos los casos de dónde elegí poner la letra y qué letra elegí poner, la cantidad de formas de elegir los números que van alrededor de la letra es la misma. O sea, que acá entra la regla del producto. Entonces, para los números, bueno, tengo 10 opciones para cada uno, ¿no? O sea, para el primero tengo 10 opciones, independientemente del número que elija en el primero, para el segundo tengo 10 opciones, 10 a la cuarta. Entonces, en este caso, en total, 5 por 27 por 10 a la 4. Bien, hasta acá vamos. Bien. ¿Los demás me siguen? Sí, quedan sin la letra, claro. Por cada número que tenés que elegir. Tenés 10 opciones para elegir el primer número, 10 opciones para el segundo, 10 opciones para el tercero, 10 opciones para el cuarto.
Bueno, segundo caso, dos letras. Bueno, acá tengo que elegir dos posiciones. Entonces, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Que acá se empieza a complicar. Porque uno podría decir, bueno, si tengo que elegir dos posiciones, elijo primero una, ¿no? Que tengo cinco opciones. Y de las cuatro restantes elijo la otra. Tengo cuatro opciones. La posición que yo elija primero no me cambia la cantidad de posiciones que me quedan para elegir para la segunda. Así que aplica la regla del producto. En total puedo elegir 5 por 4 posiciones, o sea, 5 por 4 pares de posiciones, 20. El tema es, si yo elijo la primera y la segunda, o elijo la segunda y la primera, al final de ese proceso, ¿no elegí el mismo par de posiciones? Eh, Depende del ejercicio. Digamos, nunca les vamos a pedir calcular algo así, ponele, 22 por 5 por 22 por 5 por 22 por 5 por 2. Sí puede aparecer que una de las opciones del múltiple opción sea 22 a la 3 por 5 a la 3 o 22 por 5 a la 3 o 110 a la 3. Sí, puede ser que aparezcan algo así o parecido. Puede ser que la forma que ustedes lo resuelvan les dé el mismo número pero escrito distinto y tengan que darse cuenta que es una de las opciones. O ta, si la cuenta esta no queda tan grande como en este caso, puede ser que sí aparezca explícitamente el número. Pero no pueden usar calculadora. Ni tampoco les sería de mucha utilidad si la tuvieran. Entonces, repito lo último que dije. Si yo elijo primero la primera opción, la primera posición, y después la segunda, está, terminé eligiendo las primeras dos. Ahora, si elijo la segunda posición y después elijo la primera, aún así estoy eligiendo las primeras dos posiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Porque estoy contando de más. ¿Cuáles serían los casos?
No, no entendí. O sea, a ver, yo lo que estoy planteando es, si nosotros tratamos de elegir cuáles son las posiciones en las que van las dos letras, usando la regla del producto, nos va a pasar que vamos a estar contando de más, porque contamos, por un lado, elegir la posición uno primero y la posición 2 después, y por otro lado contamos elegir la posición 2 primero y la posición uno después. Eso lo estamos contando como dos casos distintos. Y sin embargo, lo que nos está marcando es que en las primeras dos posiciones hay letras. Entonces, yo lo que digo es, ¿será que pinchó o lo podemos rescatar todavía? Eso no me sirve para nada, Ezequiel. O sea, números sueltos sin razonamiento es la mejor forma de llegar a fruta. Primero, hay que sacar algún razonamiento, pensar si el razonamiento tiene sentido, y por último, si concluimos que el razonamiento está bien, vemos cómo le pasamos a números. Fíjense que siempre estoy contando exactamente el doble, porque, o sea, si yo agarro primero la segunda posición y después la quinta, le tengo que agarrar primero la quinta y después la segunda. Y así para cualquier par de posiciones. O sea, dos posiciones cualquiera las puedo elegir en cualquiera de los dos órdenes. La primera antes y la segunda después, o al revés. Claro. Entonces, lo que te da eso lo puedes dividir entre dos y ahí te da bien. Porque dos es la cantidad de formas de ordenar esas elecciones. Como a mí lo que me importa es el conjunto de elecciones y no el orden, divido entre la cantidad de formas de ordenarlo. Que en la clase que viene vamos a ver que en realidad corresponde al concepto de combinaciones. Ah, pero para que vean que lo podemos hacer solo con regla del producto y la suma. Esto, de hecho, creo que aparece en las notas como la regla de la división,
Pero bueno, yo no quise meter más reglas porque en realidad es la regla del producto escondida. No, no parece. Pero me suena haber visto algo de eso. Capaz que me lo imaginé. Sé que me lo imaginé, sí. Eh, entonces, dos letras. 5 lugares para la primera, 4 para la segunda. Cada opción la conté 2 veces. ¿Está? Porque tengo dos formas de ordenarlo. Entonces, en total, 4 por 5 por 4 sobre 2, 10. 10 formas de elegir dónde van las letras. Una vez que elegí dónde van las letras, para la primera posición tengo 27 letras y para la segunda también. 27 por 27 letras. Y fíjense que acá no hace falta dividir entre dos, porque puedo decir elijo siempre para la primera posición la primera letra, para la segunda posición donde una letra elijo la siguiente letra. ¿Qué pasaba si antes, cuando quería elegir en qué posiciones iban las letras, intentaba hacer esto? Si yo digo, bueno, primero voy a elegir la posición en la que va la letra de más a la izquierda, y una vez que haya elegido eso, elijo la posición en la que va la segunda letra, que no pueda estar más a la izquierda, y que ya no puedo usar la regla del producto, porque dependiendo de dónde vaya la primera letra, cuántas opciones me quedan para la segunda. Fíjense que si yo la primera letra la pongo en la primera posición, me quedan 4 posiciones a la derecha en las que pueden ir letras. Pero si yo la primera letra la elijo que vaya en la tercera posición, ya me quedan solo 2 opciones. Cambia la cantidad de opciones que tengo. ¿Lo ven eso? Si yo este razonamiento lo aplicaba a la etapa anterior, que era la de elegir en qué posiciones van las letras, el tema que iba a tener era que no iba a poder usar la regla del producto. Dependiendo de en qué posición iba la letra de más a la izquierda, me cambia en cuántas posiciones puede ir la letra de más a la derecha.
Si la letra de más a la izquierda va en en la primera posición, la de más a la derecha tiene cuatro posiciones en las que puede ir. Pero si va en la tercera posición, la de más a la derecha solo tiene dos posiciones en las que puede ir. Y ojo, era otra forma de resolverlo. Te queda, en vez de regla del producto y dividir como hicimos acá, te queda una regla de la suma con cinco casos, según en qué posición va la letra de más a la izquierda. En la primera es 4, en la segunda 3, y así te queda 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Fíjense que la letra de más a la izquierda nunca puede ir en la posición de más a la derecha, porque si no, no tenés la segunda letra donde ponerla. Entonces te quedan cuatro casos en realidad. Se quedan en la primera, en la segunda, tercera o cuarta. Y si lo hacen de esa forma, te queda 4 más 3 más 2 más 1, que también da 10. Ahí tienen dos formas distintas de resolver lo mismo. Y de esa forma lo resolvemos con regla de la suma sin tener que dividir. Bueno, me quedan tres posiciones restantes en las cuales tienen que ir números. O sea, tengo, dice, las tres opciones. Independientemente de cuáles sean las dos posiciones que elegí. ¿Tá? Entonces, en este caso en total, tengo 10 por 27 al cuadrado por 10 a la 3. Entonces, si tengo tres letras, fíjense que tres letras en cinco caracteres es lo mismo que decir dos números. Así que lo puedo resolver como el caso anterior. ¿Tá? O sea, elijo dónde poner los números en vez de dónde poner las letras. Y me queda muy parecido al anterior. No queda igual porque no tengo la misma cantidad de letras que de números, pero es el mismo razonamiento cambiando la cantidad de letras por cantidad de números y viceversa. O sea, tengo 10 lugares, 10 opciones y formas de colocar los dos números. ¿Ah? Esos dos números tengo 10 al cuadrado forma de elegirlos. Y las tres letras tengo 27 a la 3 en los lugares que quedaron. Entonces, total, 10 a la 3 por 27 a la 3. Está bien que no dio lo mismo. Bueno, cuatro letras es lo mismo que un número. Claro, 10 formas de colocar los números. O sea, lo pienso así porque si no tendría que pensar de cuántas formas puedo colocar tres letras y ya se va complicando. Para eso ya estaría bueno tener combinaciones que lo vamos a ver la clase que viene.
Bueno, cuatro letras es lo mismo que un número. Tengo cinco formas, cinco opciones para colocar el número. 10 números posibles. ¿Tá? Y bueno, después en los cuatro lugares que me quedan pongo letras. ¿Tá? Entonces, total, 5 por 10 por 27 a la 4. Y si son 5 letras, no hay que elegir nada de posiciones. Tengo que elegir las 5 letras nomás, 27 a las 5. ¿Está? Y después suman. Suman todos los casos. ¿Vieron cómo un problema que parecía re choto se complicó, ¿no? Y si les digo que hay una forma mucho más fácil de hacerlo, porque claro, nosotros dijimos, bueno, si tiene que haber por lo menos una letra, entonces puede haber una, dos, tres, cuatro o cinco. Bueno, pero yo te podría decir, mira, sí, de hecho sí. Eh, eh, vos tenés contraseñas de 5 caracteres, que pueden ser letras o números, o sea, tenés 37 caracteres en total. Si le sacás la restricción de que tenga que tener por lo menos una letra, te queda 37 a las 5, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, las contraseñas se dividen en dos. Las que sirven para el ejercicio y las que no. O sea, las que tienen por lo menos una letra y las que no tienen por lo menos una letra. Que no tengan por lo menos una letra es que son todos números. ¿Cuántas hay de estas? 10 a las 5. ¿Y yo qué quiero? Claro, le resto los casos que no tienen por lo menos una letra. Abrazo. Y si hacen la cuenta van a ver que da lo mismo.
Entonces, ¿cuál es la moraleja? Estos problemas son difíciles, lo puedes hacer de 5 formas distintas y que te den cosas distintas o que te den lo mismo, que todos tengan niveles de dificultad muy distintos, que todos tengan volumen de trabajo muy distintos, ¿tá? Y o sea, a veces hay que aprender el avivómetro. O sea, puede pasar como nos pasó hoy, de que pensás algo y no te sale, y lo tratás de ajustar y no te sale, y lo tratás de ajustar un poquito más, y ya es algo que suena razonable, y te pones a hacerlo y estás una hora haciéndolo, y capaz que si lo pensabas desde otra óptica, salía mucho más fácil. Por esto que yo les insisto en que trabajar en equipo y que distintas ópticas, distintas personas son muy valiosas. Porque incluso si vos llegás a una idea que está bien y te matás haciéndola y llegás al resultado correcto, capaz que viene otro y se te caga de la risa en la cara por todo el laburo que pasaste. Y lo que pasa es que de 18 personas que había conectadas, solo 2 participaron, 3. ¿Qué querés? Los demás no colaboraron. Y lo peor de todo es que capaz que de esos 15 que no colaboraron, a alguno se le cruzó por la cabeza algo parecido a esto y no lo dijo. ¿Tá? Pero para que vean que incluso si logran resolver un ejercicio y les llevó un montón de trabajo, no necesariamente es culpa del ejercicio que les haya llevado trabajo. Capaz que el ejercicio se podía resolver más fácil y fueron ustedes que no se dieron cuenta de cómo hacerlo. Bueno, si con esto no les convencí de trabajar en grupo, no se me ocurre ningún otro argumento más incentivante. Yo me acuerdo que me pasó, yo ya había pasado discreta 1 y estaba dando clase de probabilidad estadística, que está también ahí un poquito de combinatoria al principio, porque se usa para algunos ejercicios de probabilidad. Y había un ejercicio parecido, así, tipo de que tenías que formar un comité de expertos en el que tenías, no sé, 8 hombres y 10 mujeres, de los cuales precisabas un total de 10 y tenía que haber por lo menos 4 mujeres, ponele, una cosa así. Eh, y también lo empecé a hacer así, diciendo, bueno, si hay 4 mujeres, y si hay 5, y si hay 6, si hay 7, si hay 8, y en cada caso, tipo, hice la cuentita, como hicimos acá, y me quedé larguísimo, me quedó tipo, como 2 carillas. Y yo en ese momento estaba en pareja y mi novia daba discreta 1. Le dije, vos, tuve 2 carillas para hacer este problema de conteo, a ver si vos se te ocurre una forma fácil. Y me dice, vos, boludo, tenés 18 personas y precisas 10. Listo. Digo, o sea, justo no era así porque precisas 4 mujeres, pero digo, o sea, me tiró una solución así y yo quedé como, soy imbécil mal, ¿eh? Sí, sí, en este caso te lo resuelve al toque. No quiere decir que funcione siempre. O sea, esto literalmente lo acabamos de aplicar en el ejercicio 2 del práctico. No sé qué más querés, qué más aplicabilidad que eso querés. Digo, no quiere decir que todos los que tengas que separar en caso se puedan hacer así. Lo que estoy diciendo es una herramienta más que capaz que no se les había ocurrido. O sea, sigue siendo regla de la suma, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es. Lo que pasa es que es regla de la suma pensando fuera de la caja. O sea, vos
en general, cuando te dan la regla de la suma, digo, vos como hombre, cuando te dan un martillo, lo primero que buscas es un clavo. Y salís como desesperado a pegarle todo el clavo que se te cruce por delante con el martillo. Lo que pasa es que el martillo, con la parte de atrás, también sirve para sacar clavos. Entonces, vos cuando tenés la regla de suma, decís, bueno, ¿cuál es mi problema? Y lees el problema y no lees otra cosa que no es el problema y pensás en cómo partirlo en casos. Y acá resultó que en realidad estaba bueno considerar un problema distinto, más fácil incluso, que tenía como uno de los casos al problema que nosotros estábamos buscando y ahí despejarlo. Pero sigue siendo regla de la suma. O sea, no introdujo una herramienta nueva. Prendí el vivómetro nomás. O sea, en esta materia hay muchos ejercicios que si le pones mucho huevo, salen, pero pensando fuera de la caja salen mucho más fáciles. Y es un poco lo que queremos incentivar. Exacto, es eso. Bueno, nos vemos el miércoles y seguimos trabajando con este práctico. Ya, seguramente empecemos con permutaciones, combinaciones, arreglos.